Hola, muy buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por estar otro día más aquí, otra semana. El día de hoy, como ya les había indicado, pues vamos a hablar un poco en torno a la situación de los movimientos religiosos. Me parece que el nombre, cuando lo decidí, tuve algunas fallas sintácticas en lo que quise decir, pero más bien me interesa decirlo de esta manera: innovación de la fe entre las sectas y los nuevos movimientos religiosos. Entonces voy iniciando. Bien, eh, el primer asunto es, como les dije la ocasión previa, es pues que pudimos ver que tanto lo sagrado como epicentro de todas las estructuras religiosas, pues se encuentra en una tensión bastante, digamos, amplia, porque se encuentra frente a un mundo profano y en él tiene que vincularse. Y entonces, pues debe de el horizonte sobre el cual se apoya perdón, sobre el punto sagrado, pues tiene que empezar a relacionarse con él, es decir, esos horizontes religiosos, esos horizontes que le toman con mucha fuerza, ¿no? Y entonces, de repente, pues parecería que, eh, pues entonces ya construimos sobre esos horizontes las religiones, todos los horizontes que se construyen tomando como punto de anclaje, como punto de apoyo, un elemento sagrado, se deberán entender como religiones. De ser así, pues la alternativa va a ser bastante interesante con el mundo actual. Y es que pues podemos reconocer con mucha facilidad el judaísmo, el cristianismo, el islam, pero, ya, bueno, y con él también otros, el hinduismo, el taoísmo, el confucianismo, pero a la religión Jedi, ¿qué haremos con ese tipo de cosas? Y si bien es cierto que ya los mencioné la vez pasada como religiosidades que se adaptan a este sistema social, pues se vuelve un poco difícil la vinculación en cuanto tal, ¿no? Y entonces para ello vamos a decir, hay que tratar de pensar en, solo vamos a aceptar estas hegemonías religiosas, horizontes ya muy hegemónicos, a los cuales ya sin problema les podemos decir religiones, o ya trataremos de ir aceptando otras cosas que no sean dichas situaciones. Es decir, eh, dentro de por ejemplo, del cristianismo, pues hemos notado que ha habido cambios, ¿no? No estamos en el mismo cristianismo del siglo 3, 5, 7, 8, 12, en cuanto a siglos, sino que ha habido un cambio. Es más, el cristianismo que hoy en día hemos vivido ha cambiado mucho en, en algunas décadas. Entonces, pues ha habido cambios, ¿no? Dentro de él y se ha tenido que, incluso ha habido gente que lo ha defenestrado, se ha alejado o ha buscado nuevas alternativas. Eso también podemos decirlo del Islam, que ha cambiado, pero también ha habido gente que ha buscado otras alternativas y también ha buscado aspectos más, eh, o bueno, o sin otras alternativas, otras dentro de él, dentro de ese respectivo credo. Bien, y entonces esto nos lleva a preguntarnos por qué algunas alternativas que se han buscado son de muchos tipos. Por ejemplo, les había hablado la otra ocasión del New Age, con esta imagen pues que representa este vínculo, esta forma medio sincrética o ecléctica, según se vea, de los diferentes credos, donde hay un sentido de unificación. También habrá gente que en vez de ello busque aspectos, o al menos aquí en México o en otros países de Latinoamérica o en este mundo americano, que empieza a buscar aspectos de Oriente, ¿no? Y porque además Oriente, cuando llega aquí ya como con un estudio un poquito más serio, va ofreciendo un montón de respuestas, o incluso tal vez no tan serio, pero sí con muchas respuestas, muchos puntos diferentes que habría que ahondar. Otros, pues, se entregan a las prácticas abiertas, ¿no? Es decir, una religiosidad que se abre al mundo, que discute, que hace nuevas expresiones, o bien que
rompe con un estilo tradicional y dice, pues voy a irme con otras alternativas, ¿no? Estos movimientos protestantes que dicen que te cobran, que tú puedes dar una cantidad de dinero para sufrir o dejar de sufrir, ¿no? Eh, o también, por ejemplo, podríamos al contrario, irnos hacia atrás y decir, ¿y si me refortalezco en mi fe, regreso al origen, como el caso del lefebrismo, que además está considerado como una, bueno, como está condenado por el catolicismo, pero que es una alternativa para algunos creyentes quienes dicen, estos ayornamientos que ha tenido la iglesia son inadecuados, deberíamos regresar a lo tradicional. Tal es el caso que el sedevacantismo sigue condenado por la iglesia porque considera que no hay papa, ¿no? Porque para él el papa actual es un hereje y por tanto no puede ser el papa. Bien. Y todo porque se ha actualizado la iglesia y dice, no, tendría que actualizar, tiene que volver a sus orígenes. Entonces hay varias alternativas ante este hecho de que pues, las religiones hegemónicas no siempre satisfacen al creyente, ¿no? Bien. ¿Y cómo podríamos considerar a estos diferentes grupos, no? Sí podríamos decir, todos son religiones a la carta y ya, o sea, digo, en la otra ocasión, pues leyéndolo desde la perspectiva económica y desde un sincretismo muy fuerte, parecería que sí, pero habrá, digo, más allá de la lectura económica que plasmé en la otra ocasión, podría ser visto de diferente manera. Aprovechando que aquí algunos conocen ese tipo de fenómeno, estos muchas veces dicen, estos son religiones, ¿no deberán ser otra cosa? O sea, o ni siquiera, o los defenestran, o los consideran menores, o dicen que es una línea herética, aprovechando, como dijo Camila, no siempre es contenido, sino reacción. Eh, entonces, habrá muchas alternativas para ello. Permítanme un segundito. Ya, disculpen. Eh, bien, entonces, está o este otro grupo. ¿Eso qué es? Es un grupo, son masones, pues, pero son un grupo cerrado, son autoritarios, se niegan al mundo. ¿Podrá ser de qué tipo este tipo de, creen en algo, no creen? Digo, no ahondaré en ello, solo hablaré un poquito de formas y funciones. Y por lo mismo, más bien quisiera yo ir preguntando sobre, bueno, entonces, ¿cómo vamos a etiquetar y nombrar a los grupos que presentan diferencias con las religiones hegemónicas? Una alternativa, como pudieron ver en el texto, fue empezar a nombrarlas a partir de esta idea de nuevos movimientos religiosos, ¿no? Expresiones que tienen divergencias eh, con los credos, con las doctrinas, con los axiomas, con los dogmas, los apotegmas de las religiones hegemónicas. Bien, entonces una opción sería verlos desde ahí, que en realidad lo que está pasando ahí es que son nuevos movimientos. Esto implicaría que hay nuevas formas de asumir este punto sagrado, no tienen que partir de Dios, podemos partir de la tierra, podemos partir de las diosas, podemos partir de nuevas expresiones que se encuentran ahí, tal vez no necesariamente como un acto sincrético de elección, sino como puntos que se erigen con cierta fuerza. Pero también que tienen diferentes tratos, ¿no? Hoy en día las nuevas expresiones y movimientos no tienen por qué ir agrupadas en la forma anterior, pero tampoco tendrían por qué ir eh, en la manera de los vínculos, las formas, las mediaciones, los objetos que transmiten dicha situación. En tercer lugar, eh, habría que señalar que en estos nuevos, se busca, según algunos de los teóricos que lo han dicho, que haya actualización de algunos elementos, algunos de esos nuevos movimientos sí van manifestando, no, pero en algunas ocasiones recuperan elementos de los credos o
actualizan algunos, ¿no? Pues sí es Cristo, pero es un Cristo diferente, ¿no? O es digo, pues estoy pensando, aprovechando los movimientos del rastafarismo, donde sí hay una cercanía, pero es una relectura y además una manera en la que se utiliza para ver el contexto de grupos que normalmente no eran narrativamente hegemónicos en su historia. Por lo mismo, debido a que o bien son epicentros sagrados que se van innovando, o bien, digo, porque tampoco hay que pensar que que se quedan in hilo tempore necesariamente los dioses, para algunos puede que sean recientes, ¿no? O bien que haya maneras de innovación en este trato o que se actualicen elementos, en algunas ocasiones sí tienen un sentido o integral, o sincrético, o ecléctico, pero esta palabra evita otras peyorativas, ¿no? De cultos, de expresiones falaces. Pues en esta manera, asegura que un horizonte, perdón, le agregué una A, les ofrezco una disculpa, que estos horizontes sagrados son auténticos, tanto como los demás. Y es que, pensándolo en términos con mucha frialdad, pues todo horizonte sagrado implica una apuesta para su creyente. Es decir, pues nadie sabe si es verdadero, ¿no? Es como esta apuesta de Pascal. Uno tiene que apostar a creer en Dios, aunque no exista, en Alá, aunque no exista, en lo que nos está indicando la Torá, aunque pueda ser falso, porque ahí le vamos a apostar nuestra vida eterna o nuestras recompensas o nuestras condiciones óptimas. Entonces, ver estos nuevos movimientos religiosos con esta expresión evitaría decir, ay, son otra cosa, son grupos falaces, son grupos heréticos, son falsos, o la palabra que voy a usar más adelante, que es secta. Y esta palabra tiene muchas complicaciones que voy a ir tratando de redondear. Entonces, de esta manera, decirle nuevos horizontes, nuevos movimientos religiosos, pues vamos a evitar decir esta etiqueta como peyorativa de secta u otras, y diciendo, pues es que como todo sagrado, todo horizonte de originalidad sagrada, pues es tan viable como las demás. No, no me consta, ¿no? Lo contrario. Bien. En cierta medida, este es un hombre, un católico muy notable, tal vez no sería un movimiento religioso, pero muchos de ellos se forman a partir de ser críticas, ¿no? O sea, yo creo que esto no ha funcionado, el mundo no está así, veo algunos intérpretes han notado que estos grupos a los que se les van a denominar después sectas, nacen o porque no lo ven igual, o porque discrepan, o porque hacen una crítica al canon de manera fáctica en sus comportamientos o en sus discursos. Entonces, esto es lo que medianamente se va a empezar a identificar en estos movimientos, entre otras cosas, ¿no? También no hay que dejar atrás que para cuando empiezan a emerger las palabras tiznante de secta, también hay una disputa cultural de cómo van apareciendo, ¿no? De formas nuevas de conocimiento, nuevas ideas de Oriente, nuevas formas de comportamiento y de organización, e incluso la permisibilidad de aspectos negativos. Insisto, hasta aquí bien podríamos decir que encaja bastante bien en lo de las religiones a la carta, en un modelo ecléctico de elección. Pero aquí la diferencia es que son puntos que se ven igual de importantes, igual de impuestos en términos ontológicos, por así decirlo, en metafísicos, del aspecto sagrado que los ve emerger. Bien, para poder identificar este asunto como más allá de un movimiento sectario, un culto fallido, un error, algo así, tendríamos que dejar atrás una tentación dogmática, es decir, ver a estos movimientos exclusivamente desde las tradiciones en las cuales ya estamos, ¿no? Pues digo, si uno lo ve desde el cristianismo que ha predicado toda su vida, si uno lo ve si uno lo ve como un musulmán con un gran fervor, o si uno lo ve como un hinduista y de repente se encuentran estos grupos, vamos a decir, pues son tonterías, son falaces, son sectas, son otras palabras podríamos utilizar y algunas todavía más denigrantes. Empero hay que empezar a identificar lo emergente que se encuentra ahí a partir de ver que es por contextos, ¿no? Hay veces que hay grupos que se van generando a partir de contextos, de situaciones específicas, de hibridaciones sociales, culturales, tecnológicas, geográficas que se van dando ahí, o
aspectos que se van complementando del canon que no siempre era tan claro para los diferentes contextos. Entonces, esto es la invitación que implica dejar de pensar a estos grupos o como sectas o como grupos falaces y más bien verlos como nuevos movimientos religiosos, que hay aspectos emergentes que se contextualizan o hibridan, se complementan. ¿Por qué de repente empezó este boom de llamarles sectas a alguno de estos grupos? También tiene que ver, como lo puse antes, en este sensacionalismo de no saber cómo responder a las nuevas perspectivas culturales que van creciendo, ¿no? De repente el periodismo se empezó a enfocar en las grandes masacres, en ciertos eventos, y entonces dijo, híjole, los de tal tribu tienen creencias que llevan a tal cosa. Seguramente no debe ser una religión. Híjole, en New Haven pasó cierta situación. Seguramente no es una religión. Bueno, todavía es muy pronto, ¿no? Y veremos que hay algunas complicaciones incluso para denominar como tal. Entonces, parecería que habría que tomar distancia antes de poder sancionar tan fuertemente los... Eh, que se nos... que hay que tratar de tomar muchas pausas antes de poder sancionar tan fuerte como grupos falsos, sectas, algo así, más allá de aceptar que pues, nuestro credo es el absoluto y completamente certero y por tanto los demás, pues, quién sabe qué sea, ¿no? O peor aún, comprar solo el renombre de que ciertos grupos son aquellos que tienen un sentido y un discurso tan fuerte por su hegemonía que puede aplastar a los demás y a eso les llamamos religiones y los demás ya tendremos motes y formas tiznantes para mencionarlos. Pero entonces, cuando hablamos de la palabra, o sea, aquí utilicé mucho la palabra nuevo movimiento religioso en afán de decir, hay que pausar expresiones, hay que poner en cuestión expresiones como la palabra secta. Y es que la palabra secta normalmente está asociado a grupos abusivos, a grupos con una doctrina falaz en ocasiones. Entonces, lo que podríamos ir tratando de ir matizando es, esos no existen, o sea, siempre tendremos que tener como el cuidado de evitar las tentaciones y nunca podremos tomar una posición asertiva que nos diga, es que si hay grupos abusivos, justo como por ello voy a tratar de ahondar un poquitito. Pero ¿cómo podríamos hablar de eso? O sea, todas las sectas son religiosas. Luego le estamos pidiendo buscar milagritos a los diferentes grupos, ¿no? ¿Y cómo hablamos de esos grupos, no? Bueno, empezando, quiero hablar de maneras cotidianas de hablar de ellas. A veces se cree que la secta es un error doctrinal. Tienen una doctrina falsa, porque creen en determinadas figuras, porque asumen determinadas nociones, o su religión es totalmente, o sea, o los que tienen como credo religioso, en todo caso, deriva en una falsa religión, o son desviados de cierta fe. Les digo, esto nos vuelve un legitimador sumamente fuerte. Otra cosa muy cotidiana es pensar que son grupos sometidos, o sea, gente que está en un grupo donde se vive con un sometimiento, hay un líder egoísta o líderes o lideresas egoístas y esto normalmente los mantiene en sufrimientos, ¿no? Y toda una prensa sensacionalista que se ha dedicado a alimentar sobre estos temas. También podríamos decir que se trata de un grupo con conductas peligrosas, perdón, ahí equivoqué, no adecué bien el género, un grupo de gente extraña con conductas peligrosas y esta creencia absurdas, ¿no? Y digo, ahí piensan en Brad Pitt, ¿no? Y su ejército de los 12 monos, ¿no? Y como ese podremos identificar tantos, ¿no? Digo, aprovechando que Juan hace rato se confundió con este Brad Pitt y lo leyó ay, se me fue el nombre, Juan. El Club de la Pelea. El Club de la Pelea, gracias. O sea, grupos que tienen un liderazgo con gente rara. ¿Esos son los grupos sectarios? Y además, creemos que los grupos sectarios son gente rara, terrible, todos son sometidos y en sufrimiento, todos tienen errores doctrinales, todos son gente extraña. Digo, hay definiciones que también son un poquito más precisas, ¿no? Digo, la palabra secta de la RAE dice, doctrina religiosa o ideológica que se aparta de la que se considera ortodoxo.
La doctora Camila, el otro día ya les pudo hablar un poquito de las distinciones entre ortodoxia y heterodoxia y notó que esto no necesariamente significa un discurso específico, sino una aceptación del mismo. Y que esto también es un aspecto cambiante. Entonces, ¿qué sería una secta? Es una comunidad cerrada que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual en la que los maestros ejercen un poder absoluto sobre los adeptos. Y bueno, esto tiene muchas complejidades, ¿no? Porque si es una doctrina religiosa o ideológica que se aparta de lo que se considera ortodoxo, podríamos identificar, por ejemplo, como dice el texto que les dejé, que el cristianismo llegó a ser una secta del judaísmo. Entonces el cristianismo es en sí mismo. Alguien tiene un micrófono abierto, perdón, pero ya ven. Bien. Perdón, Juan, si puedes cerrar el micrófono de quienes lo tengan abierto, perdón, gracias. Muchas gracias. Entonces, esto tiene complicaciones porque, pues, visto desde la manera de es un grupo que se aparta de cierta ortodoxia, pues muchas religiones que hoy en día no tenemos ningún empacho en llamar así, pues reciben el nombre de recibirán el nombre de sectas. Del cristianismo respecto al judaísmo, y aquí está el Alexámenos, por cierto, la primera gran impresión de un crucificado en unas catacumbas. Después, podríamos decir que el budismo sería una secta del hinduismo, que se separa de la ortodoxia y de los diferentes elementos. Sí, justamente ahorita hablaré un poquito de ella. No quise meter justamente la que menciona libertad, pero efectivamente es una de las que se encuentran ahí, más porque la influencia de The Family fue sumamente extraña, ¿no? Pero además fue muy ejemplar y sí se prestó mucho a las notoriedades relativamente fuertes del sensacionalismo de la época, hasta el punto de que creo que si Manson sigue vivo, sigue siendo muy altamente millonario. Bien, otro ejemplo, ¿no? En el Islam. En el Islam además es muy interesante porque si uno pone a googlear la palabra secta, va a encontrar una gran cantidad diciendo es que el chiismo, es que el sunismo. ¿Y cuál es la secta? O sea, ¿cuál de las dos? Si tendríamos el honor de decirle secta y la otra tendría el honor de decírsele religión. Pues es muy, muy complicado, ¿no? Si uno es suní, seguramente llamará al chiismo con el nombre tiznante de secta, o si uno es heredero de las sunas que recuperan a Ali como heredero de Mahoma, pues tendría que decir que el sunismo es la secta, ¿no? Pero, ¿cuál es? Otra complejidad, ¿no? Y eso es una secta en todo. Y si esto fuese así, sería una secta que seguiría latente entre ambos, mencionándose así. Otra más. El protestantismo respecto al catolicismo es una doctrina religiosa que se aparta de la ortodoxia que se encuentra ahí. Y entonces, ¿qué es esto de sectas? Empecemos con unas de Max Weber, que dicen que es una comunidad formada únicamente por los verdaderos fieles, con características como asumir carismas personales, número reducido de fieles, organización emergente que tiende a estructurar el carisma. Entonces tendría que ser una comunidad de los fieles, los que se autoasumen con carismas personal de los fieles, muy reducido. Y todos los grupos que se denominen así son reducidos. ¿Está únicamente formado por ellos? Seguramente sí, ¿no? Pero habría que empezar a identificar línea por línea, grupo por grupo. En Troch, a partir de un texto que recuperé, dice que son grupos reducidos cuyo objetivo es asegurar una hermandad personal y directa entre sus miembros y renuncian a la idea de dominar el mundo. Ay, no estoy seguro en eso, ¿no? Hay unos que siguen un interés de mundializar sus credos e incluso volverlos hegemónicos ante estos. Su actitud ante la sociedad que la rodea se caracteriza por el rechazo y en ocasiones también por la agresión o la indiferencia. Me faltó aquí unas comillas, unos cuadritos para decir que no son líneas seguidas. Niebuhr, ¿no?
que las sectas son exclusivas en carácter, apelan al elemento individualista en el cristianismo, o sea, que no parecería de aquí, pues que no habría sectas de otro grupo, ¿no? Y acentúan la experiencia ética. Exigen probablemente un determinado tipo de experiencia religiosa como prerequisitos de admisión. Pues bueno, como pueden ver, la definición va variando de forma notable. Hace rato Libertad me escribió diciendo que podríamos recordar de manera ejemplar la actitud y fuerza que tiene como comunidad cerrada, el, el grupo The Family, y lo leo, que en un moderno imaginario colectivo de Occidente, un ejemplo del peyorativo que se utiliza para la palabra secta podría ser lo que pasa en Charles Manson, ¿no? Y pues digo, está esto, pero también estos grupos, ¿no? Que en su origen podríamos llamar así. Pero también esto, ¿no? Aquí vemos al reverendo Jim Jones, con el tristemente célebre muerte en el templo de la gente. El autonombrado David Koresh, nunca recuerdo bien el nombre, que en el grupo de los así llamados por la prensa davidianos, prefirió fallecer quemando su rancho en Waco, Texas, antes que realizar las inspecciones y abrirse al mundo lleno de impiedad e impurezas que se encontraba. Shoko Asahara, lo pueden identificar, muy famoso por su grupo Aum Shinrikyo, perdón, mi japonés seguramente es nulo. Y su famosísimo ataque con Grasarín al metro de Tokio. El reverendo Sun Myung Moon, quien con su iglesia, siempre lo tengo que leer porque es muy larga, Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, llamada los Moonies, es una iglesia, es un grupo que se denomina, que tiene una extensión enorme en cuanta cantidad de gente, ¿no? Y entonces, bien parecería que aquí hay una cantidad de ejemplos de, sí, o sea, las sectas, vean, es cosas religiosas, Jim Jones, con un credo bastante exótico, David Koresh, con una creencia cristiana altamente fuerte, Shoko Asahara, quien empezó como maestro de yoga y luego empezó a hacer una mezcla de esto con unos sistemas de Japón y otros sistemas sincréticos, y al final los grupos Moonies, quienes asumían como herederos de Dios, pero entonces siempre es vigente el carácter espiritual o religioso para hablar de las sectas. Parecería hasta acá que sí, ¿no? Pero todos tienen que apelar a este epicentro sagrado o solamente tendrá que ver más con la manera en la que se vinculan, ¿no? Y retomo un texto que está en el fondo, en el fondo de cultura, si mal no recuerdo, de Goodrow, que dice: en el lenguaje religioso tradicional, la palabra sectas tiene una resonancia claramente despectiva. Por oposición a iglesia, secta designa un pequeño grupo sesionista que reúne a los discípulos de un maestro herético. Muchas dificultades en esta definición. En cambio, en sociología, la palabra pierde su carga de normatividad, de desprecio, para definir un grupo contractual de voluntarios que comparten una misma creencia. Y bien, entonces aquí podemos ver a una figura sumamente notable para el mundo actual, ¿no? Y para ilustrar mucho mejor hasta qué punto puede haber una manera de voluntad en todo ello, bailemos. Perdón, no les he puesto la música, así que denme un segundo y ahora sí, bailemos. Bombastique, je veux ton bombastique, bombastique, à la joie bombastique, bombastique, je veux ton bombastique, bombastique, à la joie bombastique, bombastique, je veux ton bombastique, bombastique, à la joie bombastique, bombastique, je veux ton bombastique, bomba te quiero bailar contigo, bomba me gusto, quiero cantar contigo, bomba te quiero hablar contigo, bomba te quiero, te quiero, te quiero.
obviamente a Nexium, a Emiliano Salinas, a su hermana, y pueden empezar a identificar cosas, ¿no? Una estructura que está representada a través de los colores, diferentes edades, diferentes grupos, hay una manera, hay una coordinación y ¿saben qué? Una alegría. La verdad es que nunca conocí hasta Junco, no sé si está ahí, incluso yo trabajé hace décadas para él como encuestador del Reforma, pero no, nunca tuve el honor de conocer a Junco, ni al padre, pero seguramente está ahí. Y la alegría que tiene, y creo que más adelante aparece, ahora sí, This is the aquel al quien Mexico están City bailando. team, and we're here to invite all of you to come visit us in Mexico, visit our country, and we're still here to celebrate all of us, but particularly Vanguard's birthday. But instead of singing the very long mañanitas, we're going to sing a Latin version of a happy birthday. ¡Qué rico! ¿Se acuerdan de cuando hacían festivales por el ratón vaquero en sus respectivas escuelas para honrar a los padres y madres? Pues normalmente lo hacíamos con apego, con aprecio, no solo por la escuela, sino además porque pues, era nuestra familia a quien le bailábamos. Aquí no, aquí es este señor, mírenlo, aquí es Ranier. Y pues hasta donde se puede identificar sus dogmas, sus credos, sus dos disciplinas y sus saberes, no necesariamente involucraban aspectos de trascendencia, de totalidad, de relaciones con lo absoluto, de aquello que está más allá de la muerte. Son doctrinas que hablan respecto a situaciones de mejora personal, de ir superando tus retos, etcétera. Y entonces, esto responde un poco a mi pregunta, a la pregunta anterior. ¿Necesariamente tienen que ver con aspectos religiosos? Y es evidente que no. Si bien hay diferentes aspectos que tendríamos que ir viendo, uno de ellos es que el tipo por doctrina, algunos de los grupos que se pueden denominar como sectarios y que iremos viendo en qué medida son o no, normalmente pueden decirse que son de corte económico comercial. Es decir, yo integro esto para vender un producto y creo demasiado en el producto, pero además me articulo en él, hago esquemas Fonzi de defraudación, grupos piramidales para empezar a entrar en él y empezar a aportar, pero creo enormemente en la calidad del producto y que todo lo tienen que probar, pero como todo buen esquema Fonzi, no gana necesariamente de la venta del producto, sino de seguir incluyendo adeptos. Otro asunto también pasa con los grupos psicológicos educativos. Yo tomo este curso para ser mejor, para adiestrarme, para ser un lobo en la empresa, para ser mejor en todas mis disciplinas y saberes. Otros sí son religiosos trascendentales. Yo me integro a este grupo porque hay un saber secreto, esotérico, de corte trascendente que me habla de mí después de esta vida y me interesaría ser copartícipe de esta gran noticia, de esta gran nueva, pero solo lo voy a estar a partir de estar en este grupo. Políticos sociales, yo tengo cercanía con una figura política o un grupo político o un partido y empiezo una adoración, una latría a este tal y una adhesión que me parece imposible, ecológico, planetarios, necesitamos la conjunción de todos y cada uno de nosotros para podernos entregar. También hay casos de contactos con seres diferentes, ¿no? El caso más llamativo son los extraterrestres, aunque podrían encontrarse diversos animales, su propia flora intestinal, etcétera, quienes pueden decir qué hay de ello, de todo esto, y procesos de captación para cada uno de estos con diferentes condiciones. Entonces, como dije, no necesariamente estamos ya ante un fenómeno totalmente religioso, pero sí, como decía Sergio en la otra ocasión y retomó Monse, y yo también lo hice, estamos ante grupos que han tomado el viejo esquema del manto y lo volvieron jaula, pero en este caso como un proceso de organización y funcionamiento del grupo.
Entonces, tal vez el contenido ya no importa, pero sí vamos a ver un poco en la forma, que todavía están cosquilleando con los antaños grupos religiosos y tal vez exacerbando algunos de esos aspectos para ahondar en eso. Bien. ¿Qué elementos tentativos para identificar con grupos con dinámicas sectarias existirán? Bien, algunas características y cantidad de fieles. Nos habían dicho que eran pocos. Pues, los grupos munis son bastantes, ¿no? Si eso fuera, no sería una secta, o se depende cómo lo quieran clasificar. La sociedad, los grupos de la Comunidad Europea para el control de sectas lo clasifican dentro del grupo de sectas, pero habrá quienes podrán discrepar con ello y decir, no, es una religión, con todas las de la ley, vean la qué grande es. Certidumbres. Habrá unos que dicen aspectos trascendentes, absolutos, te dicen, no, miren, el COVID, este es el grupo que dice que fue famoso en Corea porque rechazó la idea de que Dios fuera menos fuerte que el COVID y hizo un pequeño brote en su ciudad, ¿no? Bueno, no tan pequeño, pero luego se volvió más hiperbólico. ¿Tienen esas certidumbres? ¿De qué tipo, no? Todas son trascendentes, todas son absolutas. El tipo de adeptos, ¿no? Este grupo de Scientology, que para algunos es un grupo sectario, para otros es un grupo religioso y también depende mucho de desde donde se vea, podrá verse, ¿no? Pero los tipos de adeptos, véanlo, no son personas raras, desagradables, no son un sociópata que van a encontrar. Tom Cruise sale en muchas películas, John Travolta, perdón, pero yo disfruté mucho Pulp Fiction y Juliette Lewis, pues, desde Natural Born Killers me parece una actriz así impresionante. Los otros no los conozco, debo confesar, pero pues son personas bastante funcionales, ¿no? Diferente al aspecto desagradable, desalineado de otros grupos. Si eso fuera por ello, entonces tampoco Scientology sería una secta. Simbolizaciones nuevas, al contrario, vean la Nueva Jerusalén. Y en la Nueva Jerusalén, más bien al contrario, están regresando a uno, aunque sí le agregan elementos a su simbolización a partir de lo que dice el Papa Samuel y Papa Joaquín. No, es Nicanor. No, ahorita no recuerdo bien quiénes son las figuras trascendentes de estas nuevas simbolizaciones. Intolerancia hacia el mundo. Algunos que han señalado que los grupos de coaching también están teniendo una dinámica muy cercana a las dinámicas sectarias, pues pueden identificar que no se alejan del mundo, al contrario, les dicen vayan, regresen. O sea, si estás jueves, viernes, sábado y domingo en una sesión de quién sabe cuántas, 30, 40 horas para hacer cosas bien extrañas, pero luego regresan y tienes que implantar y hacer más fórmulas exitosas. Charlatanería, ¿no? Pues mucha gente no cree en el budismo, pero Soka Gakkai ha sido un grupo que ha tratado de recuperarlo, aunque ha habido acusaciones de su cercanía con partidos de derecha como el Komeito. Esto no significa que de facto una doctrina como el budismo, aplicada en esta manera tal vez sincrética en todo caso, pueda ser acusado de charlatanería. O secrecía esotérica, o sea, están guardados secretos. Vean los testigos de Jehová, nunca han recibido la visita de un testigo de alguien de los testigos de Jehová en domingo, entre semana. Eso no tienen secrecía, más bien ellos están muy orgullosos de su saber y al contrario, lo van mostrando una y otra vez con mucha alegría. Entonces no hay una secrecía esotérica. Entonces, ¿qué es lo que garantiza estos grupos, no? Bien. Pero normalmente lo que asumimos con grupos sectarios tiene más que ver con una forma y no necesariamente con el contenido. Por ello, la petición de algunos antropólogos y de algunos psicólogos, y de ahí tomaré, y de algunos sociólogos, y de estas tres disciplinas tomaré un poco los ejemplos que hablaré a continuación, es empezar a distinguir este tipo de cosas y decir que no es que en sí mismo sean grupos, se les puede denominar sectas a algunos de esos grupos, es que dentro de ellos hay grupos con dinámicas sectarias. Es decir, la Iglesia Católica no es una secta, pero puede haber un grupo dentro de ella que se comporte con una dinámica sectaria. Yo ahorita mencionaré qué implica. La masonería no es que en sí mismo, porque es un sistema de secrecía simbólica, es una secta, pero tal vez haya grupos masónicos que tengan una fuerte secrecía con una dinámica coercitiva, la cual denominaremos de corte sectaria. Esto es a lo que quiero apuntar más adelante. Y elementos que se pueden encontrar, voy a retomar mucho un texto de Margaret Singer, es una psicóloga de Denver,
bueno, perdón, ya falleció, que señalaba que normalmente ese tipo de grupos, a los que sí tienen estas prácticas coercitivas, se les va a denominar sectas, tienen un liderazgo que se designa autoritariamente, es persuasivo fuertemente y lo es más, porque además sostiene que tiene una alta misión, ¿no? Y ahorita con muchísimo gusto podemos compartir además prácticas de experiencia, ¿no? Tiene una misión especial o un saber sorprendente. Ustedes no lo pueden saber, tienen que escucharlo todo, ¿no? Si, como dices, ¿no? Si lo corregías, te quedas como parecer tonto, porque él es el que sabe, es fuertemente dominante, carismático y es altamente centrado en sí mismo este liderazgo, sea una o varias personas. Además, tiene una estructura autoritaria. El grupo es autoritaria, no hay forma de decir, bueno, si cambiamos un poquito, no, ya está así. Es jerárquica, hay formas específicas, tienes que ir avanzando dentro de ellas, exclusivistas, no puedes pasar del lugar anterior, del lugar siguiente, hasta que no subes todo. Se presenta de forma innovadora. No, es que aquí, mira, aquí no vamos a hacer las maneras tradicionales, esto es nuevo. Y tiene diferentes complejidades éticas, ¿no? De repente dicen, mira, tú vienes aquí porque vienes a sanarte, pero no te dice todo el secreto, que es lo que está atrás, ¿no? O sea, esto es lo difícil. Y ya también para ir ahondando sobre su discurso es de corte persuasivo, ¿no? Es un asunto que miren, escuchen estas verdades, son las meras y auténticas netas, literal, del planeta, ¿no? Tienen que escucharlos, es totalitario, el discurso cubre todos los aspectos, habla de la salud, de la tecnología, es omnicomprensivo el discurso, es altamente fanático y expresivo, ¿no? La manera de proceder ante el fiel con estos discursos, ¿no? Pero eventualmente va exigiendo una alta adhesión, ¿no? Y todo es ¿por qué? Por su bien. O sea, estos grupos no te van a decir que lo hacen por otro motivo, todo lo hacen por un bien. Una de las grandes creencias es entonces, bueno, ¿y quiénes se integran? ¿Son gente con fe? ¿Gente que no tiene fe? ¿Gente que ha perdido una persona querida? ¿Que ha perdido una oportunidad? Y no, la mayoría de estudiosos, como pudieron ver en el video, se dan cuenta, Miguel Perlado, dan cuenta muy bien de que quienes se integran llegan a ser gente de todo tipo. Son quienes viven factores estresantes en su vida. Y podríamos decir, levante la mano quien nunca ha tenido un factor estresante en su vida y todos nos quedaríamos con la manita abajo, ¿no? Porque todos hemos tenido y además todos hemos querido aceptar nuevas ideas para mejorar nuestra existencia. Pues eso habla de que somos todos y cada uno de nosotros somos candidatos para ello, ¿no? Aunque normalmente tienen un grupo de aceptación, no buscan a la gente que es muy negligente, poco disciplinada, demasiado ególatra. Digo, eso no significa que también haya técnicas de persuasión para ellos, pero para una aceptación muy tradicionales son esos, aunque también he conocido algunos grupos que sí han tenido como una aceptación mucho más flexible, ¿no? ¿Cómo lo van contactando a las personas, ¿no? Se les invita a alguien de confianza, ya sea natural, la confianza es mi hermano, es mi tío, es mi compañero de trabajo, y eventual, o alguien que genera una confianza carismática, una mujer, un hombre muy, muy atractiva o atractivo, elegante, con una gran habla, me invitó a una reunión, una fiesta, una oportunidad de trabajo, y entonces en un primer contacto te dan una dinámica de afectividad y empatía muy fuerte, ¿no? Te tratan muy bien, te sientes muy agradecido, te van introduciendo a ciertas verdades, ciertas prácticas y eventualmente va generando mayores compromisos. Esto, más allá de parecer religioso, empieza a sonar un aspecto político, de control psicológico y justamente Lifton, un psicólogo, va a entrar sobre ese asunto. ¿Cómo distinguimos estos criterios para identificarlos? Él sostiene que podríamos identificar 8 asuntos, que los grupos coercitivos tienen un control del ambiente de la comunicación, todo te sale así de, no puedes escuchar ciertas cosas, no puedes oír, o si lo oyes te dicen qué hacer para eso, te van cargando el lenguaje. Es que esta palabra significa esto y es muy importante que lo aprendas. Y tal vez, ¿sabes qué? Mejor no se lo cuentes a nadie porque nadie te va a entender. Creo que lo vieron en el video, ¿no? Hay una demanda de pureza eventual, o sea, ve mejorando, ve mejorando cada vez, ve siendo mejor y mejor persona. Esto es continuo. Digo, en la vida real creo que esto es bastante fallido, ¿no? Todos tenemos derecho a caernos y si no tendremos ninguna dificultad en decir, pues hay que intentarlo, pero pues no hay problema, no hay que se demanda de pureza absoluta. La importancia de la confesión que señala Lifton, ¿no? Una y otra vez estar diciendo qué haces, cómo lo haces y además con una carga de culpabilidad.
Hay otra cosa que le llaman manipulación mística o espontaneidad sagrada. Una vez fui a un grupo y te decían cantar y de atrás te empujaban cuando ibas haciendo ciertas cosas para que sintieras un golpe y sintieras que era el Espíritu Santo, ¿no? Este tipo de cosas también se van haciendo. La doctrina sobre la persona, ¿no? O sea, ciertos grupos tienen más importancia. Tú lo tienes sí, sola, y sí, solo sí, te encuentras dentro de este grupo. También y esto va dando una justificación nueva a tu existencia. ¿Y por qué tienes nueva justificación? Porque estás dentro de porque estás siendo poseedor o vas aprendiendo de una ciencia o un saber sagrado. Por su lado, Margaret Singer señala que hay 6 puntos que tendremos que identificar dentro de los grupos coercitivos, que es mantener a la persona inconsciente de que existe un programa para controlarla o cambiarla. 2, controlar el tiempo y el ambiente físico, con quién contacta, qué información recibe, crear una sensación de impotencia, temor y dependencia. Si te sales, aguas. Suprimir la conducta y actitudes antiguas y reemplazarlo por nuevas conductas y actitudes nuevas, ¿no? Y presentar un sistema de lógica cerrado. Si es así, si te opones a esto es la verdad, todo lo de allá es falso. Entonces, un sistema con un maniqueísmo bastante fuerte, ¿no? Y hay técnicas para ello. O sea, señalo así a rajatabla porque, insisto, estoy tomando de la psicología de la religión, de la psicología, en este caso, de los grupos sectarios, y hay técnicas de persuasión que son más efectivas para ellas que otras, ¿no? En primer lugar, señala Singer que una de las técnicas de alto nivel de persuasión es la hiperventilación. ¿Nunca han estado así? ¿Cuándo no han tenido niños que están así respirando a una gran velocidad, se marean, se sienten así como aturdidos y luego hasta les da sueño o se sienten cansados? Eso es lo que pasa con la hiperventilación. Entonces, muchos de los ejercicios son gritar, hacer cosas que te hiperventilan, te obligan a hacer brincas, cantas, aplaudes, haces porras, vas haciendo. Ahora respiren y respiren más, respiren profundamente. Ahora aguanten, ahí, sigan ahí aguantando. O al revés, respiren con mucha velocidad. Una de las técnicas de persuasión física suele ser esta de la hiperventilación, según esta psicóloga. Otro es movimientos y expresiones fonéticas repetitivas, incluso algunos cánticos, algunos aplausos cotidianos, porque hacen mucho más adaptable y además hacen que el cerebro acepte de mejor manera ciertas indicaciones. También los cambios súbitos en la dieta, ¿no? De repente te dan una dieta baja en carbohidratos, te dan con altos carbohidratos y azúcares para que tengas actividad, pero no tienes como mucha, y no te sientes vacío, pero no sientes como mucha capacidad, no tienes mucha lucidez, ¿no? También por eso te quitan el sueño, te hacen purgas, o sea, te obligan a tomar purgantes, laxantes, y te mantienen en condiciones de estrés continuo. Si te duermes, te gritan, si haces tal cosa, o tienes, u otras situaciones. El aislamiento físico es una de esas prácticas muy comunes donde al final deseas un tipo de situación o te pones a pensar en ciertas otras. Golpes o presiones en los ojos. Incluso se mencionan que algunas de las presiones en los ojos, cuando te aprietan y ya tocan los nervios, pues empiezas a ver el brillo, y ellos dicen que es la iluminación, ¿no? Los oídos igual, otros lugares sensibles dicen, es que ya ahí te habló Dios o te habló la verdad suprema, ¿no? Cambios en la temperatura o inmersión en ambientes adversos, ¿no? De repente echan en agua, cosas así. En términos de persuasión psicológica, y ya voy cerrando la exposición, podemos identificar prácticas como los trances, hipnosis, imaginerías guiadas, ¿no? De repente, a ver, cierren los ojos. Ahora imagínense que están así y así. Digo, como una técnica cotidiana, continua, etcétera. Otra de esas técnicas es que te pongas a revisar tu historia personal una y otra vez. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Y si lo hiciste mal, lo puedes empezar a criticar, a ejecutar, a modificar, etcétera, ¿no? También que empieza a hacer con una presión de pares, ¿no? Todos estamos aquí contentos, ¿por qué no? O sea, todos estamos aquí trabajando, vamos a hacerlo todos, o sea, en buen plan. Dicotomizar el discurso, ¿no? O sea, de ciertas cosas, como les dije hace rato, ¿no? Son verdades, o sea, lo de allá es falso, es falaz, ¿no? Y para ello también hay un conjunto de manipulaciones afectivas, ¿no? Que seas coherente contigo mismo. O sea, si tú estás aquí es porque quisiste lograrlo, entonces lógralo. Ser recíproco, te dieron cosas, regrésalas, ¿no? Sentir culpa. O sea, no quieres ser mejor para tu padre, para tu madre, para tu hijo.
estarte probando continuamente, diciéndote para mejorar, sentir un mayor respeto el respeto que debes tener la autoridad, que te sientan una dinámica de aceptación, lo que se le llama muchas veces el bombardeo de amor, ¿no? Te están destruyendo en comentarios y de repente, pero vamos a darle un aplauso a esta persona por su valor. Y todos le aplauden, y la persona está llorando destruida y te sientes hasta bien o te sientes escaso de autosuficiencia fuera del grupo. Este tipo de técnicas son de corte coercitivo. Y lo que podemos decir de ello, ya para ir concluyendo, es que entonces estos grupos no necesariamente tienen una dinámica coercitiva de corte religioso. Más bien están legitimados por un supuesto carisma o saber que sí tiene una estructura de secrecía o de prácticas de supuesta importancia, que dice, este es un saber más verdadero que los demás, ¿no? Además, estos grupos tienen una jerarquía y estructura porque no es tan fácil alcanzar el punto alto, ¿no? Y aún si tienen formas religiosas, si tienen funciones de grupos religiosos, estos están muy engarzados con el mundo actual, se meten en empresas, alguien, Yareni lo dijo, de repente tiene mucho que ver con las ondas de coaching, de repente tiene mucho que ver con ondas de otros tendencias de enseñanzas, de sabiduría, de secretos que se van a ir diciendo, y suele exigir altas adhesiones a los participantes, ¿no? Hace que cada vez vayas integrándote más y más. Y además, estos grupos suelen verse con una dinámica altamente incuestionable. Entonces, religioso, pues no necesariamente, porque no todo grupo secreto o lleno de simbolismos, exótico, jerárquico, autoritario, es necesariamente sectario. AA no lo es, ¿no? O sea, incluso hay gente que se sale y ya nadie sabe, ¿no? ¿Dónde está el compadre tal? No, pues quién sabe, ¿no? Tiene 3 meses que no ha venido y pues ya saben que está en la juerga, ¿no? Aunque pueda haber gente de AA que tenga dinámicas sectarias. Entonces, no es que AA, no es que los scouts, no es que el ejército, no es que los masones, no es que muchos grupos tengan ondas sean sectas, aunque dentro de ellos pueda haber grupos con dinámicas sectarias muy fuertes, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando ahora sí, esto, y pregunto, ¿no? Pero tienen las religiones, pero ¿qué tienen la religión? Esto es una cosa que más bien deberíamos preguntarnos, ¿no? Aunque estos grupos de dinámicas coercitivas no necesariamente sean de corte religiosa, podemos ver que nuestro gran ejemplo sí es de corte religioso, tal vez por la influencia ilustrada con la que los tomamos a los grupos religiosos hoy, pero sí hemos visto que muchos grupos religiosos a lo largo de la historia han tenido una vinculación muy fuerte con el poder o con la desobediencia, que hasta la fecha nuestro imaginario asocia la palabra secta con religión. ¿Qué es lo que hace entonces que esta situación sea así? Y solo diré una frase de Mircea Eliade para intentar ahondar sobre ello. Es que también las estructuras de la religión siempre son estructuras de poder. Y ahondado en eso, muchos grupos se han dado cuenta, o bien que las formas en las cuales se ha dado la religión, o los discursos religiosos, o los elementos trascendentes, han sido maneras para ejercer las prácticas coercitivas. Y ya para concluir, solo me gustaría preguntar, bueno, y hoy en día, ¿qué tipo de poder creen que tenga lo sagrado? ¿Todavía le hacemos el mismo caso? Sucede, y si no es así, ¿por qué hay gente que le obedece de manera tan cabal? No solo en los grupos como el que vimos a altas jerarquías bailando de nuestro país y de otros altos grupos empresariales, sino también qué tipo de obediencia tiene en los grupos donde abiertamente sí son de corte religioso. Y finalmente, ¿cómo creen que se adapte esta obediencia a nuestro mundo actual? Algunas veces seguramente será a través de obedecer y otra vez a través de la desobediencia, como ya señala Bataille y Calois, que todo sagrado tiene un aspecto de prohibición y otro de transgresión. Y sin embargo, las preguntas solo las podría responder, como diría Bob Dylan, "The answer, my friend, is blowing in the wind". Muchas gracias a todas y todos.